Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ambiente Resiliente, el espacio en el que conversamos sobre sostenibilidad, gestión ambiental y las herramientas que pueden ayudarnos a transformar buenas intenciones en resultados concretos. Soy Andrés Ramírez y hoy quiero proponerles una pregunta muy sencilla. Cuando una organización dice que recicla, que valoriza sus residuos, que redujo su huella o que mejoró su desempeño ambiental, ¿cómo sabemos que eso realmente ocurrió? No estoy hablando solamente de desconfiar, estoy hablando de algo más profundo, de la capacidad de reconstruir lo que pasó. ¿Qué datos se generó? ¿Quién lo registró? ¿En qué momento? ¿Con qué unidad? ¿Qué documento lo respalda? ¿Quién recibió el material? ¿Qué tratamiento se aplicó? ¿Y cómo se conecta todo eso con el indicador ambiental que finalmente comunicamos? Ahí aparece el tema de este episodio, la trazabilidad 2.0. Una trazabilidad que ya no puede limitarse a una planilla guardada en una computadora, a un remito aislado o a un certificado que llega varios meses después. Necesitamos datos conectados, criterios claros y evidencia ambiental que se pueda consultar, verificar y explicar. Porque hoy las empresas reciben pedidos de información de clientes, de auditorías, organismos públicos, entidades financieras, cadenas de suministro y también de sus propios equipos de dirección. Y en todos esos casos ya no alcanza con responder esto lo hacemos. Cada vez más la pregunta siguiente es ¿cómo lo demostrás? La trazabilidad empieza cuando una afirmación ambiental puede reconstruirse desde su origen hasta su resultado. Durante mucho tiempo asociamos la trazabilidad con seguir el recorrido físico de algo. En una cadena de alimentos, por ejemplo, rastrear un lote. En logística, saber dónde está una carga. En residuos, identificar quién generó el material, quién lo retiró y a qué destino fue llevado. Esa mirada sigue siendo necesaria, pero hoy resulta incompleta. La trazabilidad 2.0 agrega, por lo menos, 4 etapas. La primera es la trazabilidad del dato, de dónde salió, quién lo ingresó y si fue modificado. La segunda es la trazabilidad de la responsabilidad, qué actor estuvo a cargo en cada etapa. Y la tercera es la trazabilidad de la evidencia, qué documento, fotografía, pesaje, registro o certificado que respalda ese dato. Y la cuarta, me había olvidado, es la trazabilidad del impacto. Cómo pasamos de una actividad real a un indicador ambiental que se pueda interpretar. Pensemos en una tonelada de residuos textiles. Saber que fue retirada es apenas el inicio. Para hablar de una gestión trazable, necesitamos identificar el residuo, la cantidad y la unidad, conocer el origen, registrar la fecha, vincular el transportista, confirmar el destino, conocer el tratamiento, conservar el comprobante y, si calculamos beneficios ambientales, documentar también la metodología y los supuestos utilizados. Esto es especialmente importante porque en sostenibilidad solemos mezclar tres cosas distintas: actividad, resultado e impacto. La actividad puede ser retirar un residuo. El resultado puede ser que ese residuo llegue a una planta y sea clasificado o reciclado. El impacto es el cambio ambiental asociado, que debe evaluarse con una metodología adecuada. Si saltamos directamente de la actividad al impacto, corremos el riesgo de exagerar. Por eso, cuando hablamos de evidencia ambiental, no significa que todo tenga que ser perfecto ni que cada pyme necesite una infraestructura gigantesca. Significa que cada afirmación debe tener un nivel de respaldo proporcional a su importancia. Cuanto más relevante sea el dato para una decisión, una auditoría o una comunicación pública, mayor debe ser la calidad de su evidencia. También
Conviene distinguir entre registro y evidencia. Un registro es la anotación de que algo ocurrió. Puede ser una fila en una planilla o un formulario cargado por una persona. La evidencia es aquello que nos permite sostener ese registro. Un pesaje, una factura, una imagen con fecha, una confirmación de recepción o un documento emitido por quien realizó el tratamiento. El registro organiza la historia y la evidencia le da respaldo. Y todavía existe una tercera etapa, que es la verificación. Verificar significa revisar si el registro y su evidencia son coherentes con los criterios establecidos. No siempre tiene que intervenir un auditor externo. Puede existir una validación interna, una confirmación entre dos actores o un control automático. Lo importante es no presentar como verificado algo que solamente fue declarado. Esta distinción es muy útil para comunicar. Podemos decir que un dato fue reportado por un proveedor, confirmado por el receptor o verificado por un tercero. Son niveles distintos de seguridad y nombrarlos correctamente fortalece la credibilidad en lugar de debilitarla. Trazar no es solamente seguir un movimiento físico, es conectar actividad, responsables, documentos, resultados e impacto. Muchas organizaciones ya generan una enorme cantidad de información ambiental. Tienen facturas de energía, lecturas de medidores, planillas de consumo de agua, remitos de residuos, certificados de tratamiento, registros de mantenimiento, formularios de incidentes y reportes de proveedores. El problema es que esos datos suelen vivir separados. Una parte queda en administración, otra en mantenimiento, otra en seguridad y ambiente, otra en manos del gestor de residuos y otra en correos personales. Cuando llega el momento de preparar un informe, alguien tiene que reunir archivos, corregir nombres, convertir unidades y preguntar qué significa cada número. En ese proceso se pierde tiempo y también se pierde confianza. A veces encontramos el mismo dato con valores diferentes en dos documentos, o una planilla dice kilogramos, pero otra persona interpreta toneladas, o el certificado informa una categoría general y el registro interno usa otra clasificación. O tenemos la cantidad total, pero no sabemos a qué sede, proceso o periodo corresponde. Estos errores no siempre se originan en mala fe. Muchas veces son consecuencias de procesos que fueron creciendo sin una arquitectura común. Cada área resolvió su necesidad y luego intentamos construir un indicador transversal con piezas que no encajan. La trazabilidad 2.0 propone ordenar esa fragmentación a partir de una idea sencilla. Cada dato ambiental relevante debe conservar su contexto. Un número sin contexto es frágil. 100 kilogramos por sí solos dice muy poco. Necesitamos saber 100 kilogramos de qué, medidos cómo, en qué fecha, en qué lugar, por quién y con qué respaldo. Y hay otro punto, que es digitalizar un proceso desordenado no lo vuelve automáticamente confiable. Podemos pasar una mala planilla a una plataforma y seguir teniendo un mal dato. La tecnología ayuda, pero primero necesitamos definir el proceso, las responsabilidades y las reglas de validación. Imaginemos que una empresa recibe todos los meses un certificado de su gestor, pero el documento muestra una cantidad total sin distinguir tipos de residuos. Internamente, la empresa tiene otra planilla con 5 corrientes diferentes. Cuando quiere calcular la tasa de valorización, no puede vincular una fuente con la otra. Hay información, pero no hay continuidad entre las piezas. La mejora no consiste necesariamente en pedir más papeles, consiste en acordar identificadores, categorías y periodos comunes.
Lo mismo sucede con la energía. Una factura puede indicar el consumo de todo un predio, mientras que el equipo de producción necesita comprender el comportamiento de una línea específica. Para que el dato sirva, tenemos que conocer su frontera, qué incluye, qué excluye y con qué frecuencia se actualiza. La trazabilidad no es exclusiva de los residuos, es una forma de ordenar cualquier información ambiental. Por eso la digitalización acelera el proceso. La gobernanza del dato es la que construye confianza. Veamos entonces qué componentes debería tener un registro ambiental trazable. El primero es una identidad clara. Tenemos que saber qué estamos registrando, por ejemplo, un consumo, una emisión, un residuo, un traslado, un tratamiento, un incidente o una acción correctiva. Los nombres ambiguos después generan comparaciones ambiguas. El segundo componente es la mediación. Esto incluye el valor, la unidad, el método y, cuando corresponde, el instrumento utilizado. No es lo mismo una cantidad pesada en una balanza que una estimación visual. Ambas pueden ser útiles, pero no tienen el mismo nivel de precisión y no deberían presentarse como si fueran equivalentes. El tercero es el tiempo y el lugar. Cada registro necesita una fecha y un período, y debe vincularse con una sede, una obra, una instalación, un vehículo, un proceso o un punto de generación. Sin ese contexto, después no podemos analizar tendencias ni asignar responsabilidades. El cuarto componente son los actores. ¿Quién generó el dato? ¿Quién lo revisó? ¿Quién trasladó el material? ¿Quién lo recibió? ¿Y quién confirmó el tratamiento? En una buena cadena de custodia, cada transferencia deja una huella clara. El quinto componente es la clasificación. En residuos puede ser el tipo de residuo, su peligrosidad o la categoría normativa que corresponda. En emisiones puede ser la fuente, el alcance o el gas. En agua puede ser captación, consumo, descarga o recirculación. Una taxonomía consistente permite comparar periodos y consolidar información. El sexto componente es la evidencia. Puede ser un ticket de balanza, una factura, una fotografía, un remito, un manifiesto, un certificado, una lectura automática, un acta o un registro firmado. Lo importante es que el soporte esté vinculado al dato y no guardado en un lugar imposible de reconstruir. Y el séptimo componente es la metodología. Si el dato se transforma para calcular una huella, una tasa de valorización o un indicador de eficiencia, tenemos que documentar la fórmula, el factor utilizado, la fuente y la versión. Un resultado sin metodología puede parecer preciso, pero no necesariamente es reproducible. Todo esto puede resumirse en una secuencia: dato, contexto, responsable, evidencia, validación y resultado. Si falta uno de esos eslabones, la afirmación se vuelve más difícil de sostener. Además, la calidad de un dato ambiental puede observarse desde varias dimensiones. Una es la completitud. ¿Están todos los campos necesarios? Otra es la consistencia. ¿Usamos las mismas unidades y categorías a lo largo del tiempo? Otra es la oportunidad. ¿El dato llega cuando todavía permite actuar? También está la exactitud. ¿Representa razonablemente lo que ocurrió? Y finalmente, la trazabilidad propiamente dicha. ¿Podemos volver desde el indicador hasta su fuente? Estas dimensiones ayudan a evitar una discusión demasiado simple entre datos buenos y datos malos. Un dato puede ser exacto, pero llegar 6 meses más tarde. Puede estar completo, pero usar una categoría diferente a la del resto del sistema.
Puede ser oportuno, pero provenir de una estimación. Comprender esas diferencias permite priorizar mejoras de manera realista. En una pyme, por ejemplo, tal vez sea razonable comenzar con datos estimados para una corriente menor de residuos y concentrar el pesaje en las corrientes de mayor volumen o mayor riesgo. Lo importante es identificar la estimación, documentar el criterio y definir cuándo vale la pena mejorarla de precisión. Un dato confiable debe poder ser entendido, atribuido, respaldado y reproducido. Cuando hablamos de control, muchas personas imaginan más formularios, más firmas y más burocracia. Pero un buen sistema de trazabilidad debería ser exactamente lo contrario: reducir tareas repetidas y concentrar los controles en los puntos donde realmente existe riesgo. Por ejemplo, si un transportista informa que retiró 500 kilogramos y el gestor confirma que recibió 430, el sistema debería mostrar una diferencia y pedir una explicación. Puede existir una razón válida: humedad, error de pesaje, rechazo de material o una carga parcial. Lo importante es que la diferencia no desaparezca silenciosamente. Otro control básico es evitar unidades incompatibles. Si durante meses registramos toneladas y un día alguien ingresa un valor pensando en kilogramos, el indicador puede cambiar de forma absurda. Una alerta por rango, una unidad predefinida o una validación cruzada puede prevenir el error antes de que llegue el reporte. También necesitamos conservar el historial. Corregir un dato no debería significar borrar lo que pasó. Debería quedar constancia de la versión anterior, del motivo del cambio, de la persona que lo realizó y de la fecha. Eso es un registro de auditoría y es una de las herramientas más importantes para generar confianza. La confianza tampoco exige que todos los datos sean perfectos. Exige transparencia sobre su calidad. Podemos clasificar un dato como medido, calculado o estimado. Podemos indicar si está verificado, pendiente de validación o respaldado por un tercero. Ese lenguaje permite usar la información sin ocultar sus limitaciones. Y acá quiero hacer una aclaración. No toda trazabilidad necesita blockchain, inteligencia artificial o sensores conectados. Esas tecnologías pueden aportar valor en determinados casos, pero no reemplazan una buena definición de roles, una taxonomía consistente y controles simples. La mejor tecnología es la que resuelve el riesgo real del proceso y puede ser sostenida por la organización. Podemos pensar los controles en 3 niveles. En el primero, el propio sistema revisa formatos, unidades, campos obligatorios y valores fuera de rango. En el segundo, 2 actores confirman el mismo hecho: quien entrega y quien recibe, por ejemplo. En el tercero, una persona independiente revisa una muestra, contrasta documentos y evalúa la metodología. No todos los datos necesitan llegar al tercer nivel, pero los indicadores más sensibles deberían tener controles más robustos. También es importante el principio de proporcionalidad. Si el dato se usa para organizar un retiro interno, un control sencillo puede ser suficiente. Si se usa para declarar cumplimiento, acceder a financiamiento o publicar un resultado ambiental, el riesgo es mayor y el respaldo debe ser más fuerte. La trazabilidad se diseña de acuerdo con el uso que tendrá la información. Finalmente, la confianza se construye cuando el sistema permite preguntar y responder: ¿por qué cambió este valor? ¿Quién lo aprobó? ¿Qué parte es estimada?
¿Qué documento falta? Un sistema que muestra esas respuestas es más valioso que uno que solamente entrega un tablero muy atractivo. La confianza no surge de prometer que el dato es perfecto, sino de demostrar cómo fue obtenido, validado y corregido. Ahora bien, imaginemos una empresa que produce uniformes y genera recortes textiles. Al final de una semana, el responsable del sector registra 8 bolsones. Hasta ahí tenemos una observación operativa, pero todavía no tenemos una cantidad confirmada. El día del retiro, los bolsones se pesan y el registro queda asociado al punto de generación, a la fecha, al tipo de material y a una fotografía. El peso neto es de 480 kilogramos. El transportista acepta la carga, identifica el vehículo y confirma la recepción. En ese momento se produce una transferencia de custodia. Cuando el material llega al gestor, se realiza un segundo pesaje. El resultado es de 472 kilogramos. Existe una diferencia de 8 kilogramos. En vez de ocultarla, el proceso la muestra. El gestor documenta que el primer pesaje incluía 2 embalajes que fueron devueltos al generador. La diferencia queda explicada y respaldada. Luego, el gestor clasifica el material. 380 kilogramos son aptos para un proceso de reciclaje, 62 se destinan a reutilización y 30 no cumplen las condiciones y requieren otro tratamiento. Esta distribución es mucho más informativa que decir simplemente que se gestionaron 472 kilogramos. Al finalizar, se emite un certificado vinculado a los registros previos. Ahora la empresa puede reconstruir la cadena completa, dónde se generó, cuánto se retiró, quién lo transportó, cuánto se recibió, por qué existió una diferencia y qué destino tuvo cada fracción. Supongamos que la empresa quiere comunicar una tasa de valorización. El numerador y el denominador tienen que estar definidos. ¿Incluye la reutilización? ¿Incluye solamente el material efectivamente procesado? ¿Qué ocurre con la fracción rechazada? La trazabilidad permite responder esas preguntas y evita que el porcentaje se construya sobre una base poco clara. Y si más adelante se estima un beneficio climático, hace falta una capa adicional, que es documentar el escenario de referencia, el factor de emisión, la fuente, el tratamiento real y las fronteras de cálculo. No podemos asumir automáticamente que cada kilogramo retirado equivale a un kilogramo reciclado, ni que todo material valorizado genera el mismo beneficio. Este ejemplo muestra algo central. La evidencia ambiental no es un único documento final, es la coherencia entre muchos registros a lo largo del proceso. El certificado es importante, pero su valor aumenta cuando está conectado con la historia que lo precede. Miremos ahora el mismo caso desde distintos lugares. Para el generador, la pregunta es si el material salió de su instalación y recibió un destino adecuado. Para el transportista, importa demostrar que retiró y entregó la carga. Para el gestor, es necesario registrar qué recibió, qué rechazó y qué procesó. Para un auditor, lo relevante es que las cantidades y las fechas sean coherentes. Una buena trazabilidad conecta esas miradas sin obligar a cada actor a reconstruir todo desde cero. También permite aprender. Si durante 3 meses aumenta la fracción rechazada, la empresa puede investigar si hubo una mala segregación, contaminación del material o un cambio en los criterios del gestor. Sin datos conectados, ese problema aparece como un costo inesperado.
con trazabilidad, se convierte en una oportunidad concreta de mejora. Y si el cliente solicita evidencia, la empresa no tiene que enviar una carpeta desordenada con 20 archivos. Puede presentar un reporte consolidado y conservar la posibilidad de abrir cada operación, cada documento y cada validación cuando sea necesario. Esa combinación entre síntesis y detalle es una de las grandes ventajas de la trazabilidad digital. La evidencia más sólida no es un archivo aislado, es una cadena coherente de hechos que puede recorrerse de principio a fin. El primer beneficio es operativo. Una organización puede detectar pérdidas, diferencias, demoras y puntos donde la información se corta. La trazabilidad deja de ser un requisito administrativo y se convierte en una herramienta de gestión. El segundo beneficio es económico. Cuando conocemos cantidades, frecuencias, costos y destinos, podemos negociar mejor, optimizar retiros, identificar materiales valorizables y priorizar mejoras. Un dato ambiental bien estructurado también es un dato de eficiencia. El tercer beneficio es de cumplimiento. Ante una auditoría o una consulta de una autoridad, la empresa puede recuperar los antecedentes sin depender de la memoria de una sola persona. Eso reduce vulnerabilidad y mejora la continuidad del sistema. El cuarto beneficio es comercial. Clientes y cadena de suministro están pidiendo información ambiental cada vez más específica. Poder responder con datos consistentes y evidencias ordenadas puede transformarse en una ventaja competitiva. Y el quinto beneficio es comunicacional. Una empresa que conoce la calidad y los límites de sus datos puede comunicar con mayor precisión y reducir el riesgo de greenwashing. No necesita exagerar, puede mostrar lo que hizo, cómo lo midió y qué queda por mejorar. Hay además un beneficio cultural. Cuando las personas ven que sus registros alimentan decisiones reales, la carga de datos deja de sentirse como una tarea administrativa sin sentido. El operario que registra una diferencia, la persona que valida un retiro y quien revisa un indicador entienden que forman parte de una misma cadena. Esa cultura mejora cuando la información también vuelve a los equipos. No alcanza con pedir datos, hay que devolver resultados. Mostrar cómo evolucionó la generación, qué corrientes mejoraron o dónde persisten problemas, ayuda a que la trazabilidad sea un circuito de aprendizaje y no solamente un mecanismo de control. La trazabilidad convierte la gestión ambiental en información útil para operar, cumplir, decidir y comunicar. Si una pyme quiere avanzar hacia una trazabilidad 2.0, no necesita comenzar comprando una gran plataforma. Puede empezar con 7 decisiones concretas. Primero, elegir un proceso ambiental prioritario. Puede ser residuos, energía, agua o emisiones. Es mejor trazar bien un proceso relevante que intentar abarcar todo al mismo tiempo. Segundo, dibujar el recorrido real. ¿Dónde nace el dato? ¿Quién lo usa? ¿En qué momentos cambia de responsable? ¿Dónde se generan documentos? Ese mapa revela los puntos de pérdida. Tercero, definir un conjunto mínimo de datos obligatorios. Identidad, cantidad, unidad, fecha, lugar, responsable, estado y evidencia suelen ser una buena base. Cuarto, asignar responsables. Una persona registra, otra puede validar y un tercero puede confirmar la recepción o el tratamiento. Los roles deben ser claros aunque el equipo sea chico.
Quinto, acordar reglas de calidad. ¿Qué unidades se usan? ¿Qué rangos son razonables? ¿Cómo se corrige un error? ¿Y cómo se documenta una estimación? Sexto, vincular el indicador con su evidencia. Cada porcentaje o resultado relevante debería permitir volver a los registros que lo componen. Y séptimo, revisar periódicamente. La trazabilidad no es un proyecto que se instala y se olvida. Es un sistema que aprende de las diferencias, de los errores y de las nuevas necesidades de información. Después de ordenar estas bases, la tecnología puede automatizar, integrar y escalar, pero el orden correcto importa. Primero el proceso y la gobernanza, después la herramienta. Como ejercicio práctico pueden tomar el último indicador ambiental que presentaron y tratar de recorrerlo hacia atrás, desde el porcentaje final hasta la fórmula, desde la fórmula hasta los registros y desde cada registro hasta su documento o medición de origen. Cada punto donde el recorrido se corta es una mejora posible para el sistema. No hace falta resolver todos esos cortes en un día. Pueden priorizar los que afectan cumplimiento, riesgo ambiental, costos o compromisos públicos. Lo importante es comenzar a cerrar la distancia entre lo que la organización afirma y lo que puede demostrar. Para cerrar, me gustaría que nos quedemos con esta idea. La sostenibilidad necesita datos, pero no cualquier dato. Necesita información que conserve su contexto, que tenga responsables, que esté respaldada y que pueda transformarse en decisiones sin perder su historia. La trazabilidad 2.0 no se trata de controlar por controlar, se trata de construir confianza entre quienes generan, transportan, reciben, procesan, verifican y comunican información ambiental. La próxima vez que veamos un porcentaje de reciclaje, una reducción de emisiones o una afirmación de impacto, podemos hacernos 3 preguntas. ¿De dónde sale ese dato? ¿Qué evidencia lo respalda? ¿Y podría otra persona reconstruir el resultado? Si la respuesta es sí, probablemente estamos frente a una gestión ambiental madura. Si la respuesta es no, no significa que todo esté mal. Significa que ya identificamos el próximo paso para mejorar. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Ambiente Resiliente. Si este contenido te resultó útil, compartilo con tu equipo o con esa persona que sigue persiguiendo certificados y planillas cada vez más que hay que preparar un reporte. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir construyendo organizaciones más resilientes, más transparentes y con capacidad real de transformar sus impactos. Hasta la próxima.